¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda nuestra comunidad del ajedrez y público en general. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Entre Casillas. Aquí como siempre, mi persona Diego Andrés Ajedrez, acompañado de mi gran amigo hermano Fiverr Lotero. Fiverr, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la semana? Cuéntanos. Buenos días, Diego. Buenos días para todas las personas que nos escuchan, para todos los que quieren aprender de la cultura del ajedrez, los instructores, los entrenadores, los deportistas, los padres de familia. Y hoy, como siempre, con un excelente tema. Ese tema de que las tías, de vez en cuando, los familiares, los amigos nos preguntan, bueno, si tu deporte es tan bueno, ¿por qué no está en los Juegos Olímpicos? Y muchas veces no sabemos qué responder. Nosotros mismos no conocemos el tema. Y bueno, hoy queremos aclarar un par de cosas sobre este tema polémico. Entonces vamos a empezar preguntándole a Diego, ¿qué son los Juegos Olímpicos? Bueno, Fiverr, como siempre, venimos preparados para este podcast y compartir los temas que vamos conversando en el camino cuando nos reunimos y nos damos un tiempo para poder tocar temas bastante interesantes, ¿no? Que pasan constantemente y que en las salas, en las casas se hablan. Y yo acá te comparto lo que tengo de los Juegos Olímpicos, para partir desde ese punto. Los Juegos Olímpicos, definición, siempre teorizada, son la única competición verdaderamente global, multideportiva y que celebra el deporte en el mundo. Algunos datos interesantes en la definición que pude encontrar Fiverr era que con más de 200 países que participan en más de 400 eventos, entre los juegos de verano y de invierno, que recordemos que tenemos esas dos diferencias, los juegos son donde todo el mundo acude a competir, a inspirarse y a estar juntos. Y obviamente, pues como muchos ya sabemos, se realizan cada 4 años. Esos son los Juegos Olímpicos. Definición, desde donde podemos partir, Fiverr. Bueno, excelente. Y también aclarar que los Juegos Olímpicos mueven mucho dinero, es un evento muy importante tanto económica como socialmente y que pues los deportes, todos queremos estar allí porque trae muchos beneficios para los deportes y los deportistas. Bueno, quiero aclarar que hoy no hablaremos mucho de por qué el ajedrez es un deporte, ya hablamos en un video anterior sobre el tema, los invito a que busquen allí en el canal este video que bien interesante estuvo. Y también quiero comentarles aquí una cuña que junto a un alumno español publicamos en la revista Peón de Rey, que es la revista más importante de habla hispana, un artículo precisamente sobre este tema que estamos hablando hoy, que se llama El ajedrez como deporte y el proceso para ser parte de los Juegos Olímpicos, para el que quiera, para los inquietos, para los que quieran estudiar un poco más sobre el tema. ¿Ok? Bueno, también vamos a hablar de los requisitos generales, muy generales, los primeritos que hay que tener para ser parte del programa de los Juegos Olímpicos, porque una cosa es estar reconocido como deporte olímpico por el COI y otra cosa es hacer parte del programa de los Juegos Olímpicos. Entonces, lo primero es saber que hay un documento que se llama la Carta Olímpica. Diego, ¿sabías que existe este documento de la Carta Olímpica? Hace poco recién pude enterarme de toda la información que había detrás, porque a raíz de los Juegos Olímpicos y de repente las redes sociales que ahora ya empiezan a tocarse esos temas, pues, y sabiendo la iniciativa que tuvo la FIDE, ¿no? Para incorporar en este año también el ajedrez, escuché de la Carta Olímpica. Honestamente, recién me estoy empapando de eso y parecer es una información bastante amplia y rica que sería importante mencionarla y tomarla en cuenta, Fiverr, que justo estamos viendo ahora ahí en el video. Ok, perfecto. Entonces, incluso de ahora en adelante también vamos a empezar a dejar en las descripciones de los videos algunos links para que ustedes puedan ir a la fuente, directamente a la fuente a consultar todos estos temas que estamos trabajando. Y bueno, y no antes, nos sobra decirle que por favor denle like a estos videos y síganos en nuestro canal. Bueno, la Carta Olímpica es la codificación de los principios fundamentales del olimpismo. O sea, hay una filosofía allí en los Juegos Olímpicos bien importante
de las normas y de los textos de aplicación adoptada por el COI. COI, la sigla significa Comité Olímpico Internacional, que rige la organización, la acción y el funcionamiento del movimiento olímpico y fija las condiciones de la celebración de los Juegos Olímpicos. O sea, este es el documento, la fuente principal donde indica cómo deben ser realizados los Juegos Olímpicos. Y bueno, hablando de los requisitos muy generales, podemos decir que para que un deporte, como el primer filtro, la primera cosa que hay que saber es que el deporte tiene que estar ampliamente practicado a nivel mundial. O sea, un deporte que sea bien famoso, que sea bien practicado, que a todo el mundo le guste o por lo menos a una gran cantidad de gente. Y bueno, y lo segundo, como por allí también aparece el tema de las trampas y no solo en el ajedrez, sino en muchos deportes, adoptar y aplicar el reglamento antidopaje. O sea, hay un reglamento general y pues obviamente los deportes le pondrán sus reglas específicas y también, entonces, estas serían como los dos requisitos principales genéricos, el primer filtro que todo deporte debe tener. Entonces, Diego, no sé si nos quedó claro esa parte. Hasta ahí, clarísimo. Es cierto que de repente, bueno, hasta donde tenía entendido, podían haber más requisitos, pero tú mencionas dos principalmente, ¿no? Ser un deporte ampliamente practicado, que ese creo que sí lo había escuchado, y este de adoptar, ¿no? Y aplicar el reglamento antidoping. Pero, a ver, si nosotros planteamos esas dos alternativas como las principales, primordiales, pues en el caso del ajedrez, considerando incluso una conversación previa que hemos tenido también en este podcast acerca de por qué el ajedrez es un deporte, que de nuevo les comparto la imagen del video para que lo vayan a ver, súper interesante para poder ampliar la información de ello. eh, Podríamos decir que el ajedrez, dentro de todo, pues sí cumple esos requisitos, porque dentro de los deportes, el deporte más masificado, el que tiene más federaciones, el que es uno de los que es más ampliamente practicado es el ajedrez. Justo acá dentro de los requisitos generales que has compartido y que he podido acá ampliarlo en esta diapositiva que pueden ver todos en el video, el ajedrez es un deporte ampliamente practicado. Uno, increíblemente, aunque no parezca, muchos no lo conozcan, no lo sepan, el ajedrez está en un mínimo de, bueno, de más de 190, Fiverr, corrígeme si me equivoco, hay Así más, es. ¿no? Más de 190 países con federaciones que practican el ajedrez. Y esto sobrepasa de sobremanera lo que piden los requisitos para poder ser considerado dentro de los Juegos Olímpicos. Porque lo que piden es un mínimo de 75 países y 4 continentes en el caso de hombres, y que tenga un mínimo de 40 países y 3 continentes para en el caso de las mujeres. Ahora, hay otro tipo de características, pequeñas diferencias para los Juegos Olímpicos de invierno, en donde, bueno, son necesarios 28 países y 3 continentes, pero vemos entonces que el ajedrez, por lo menos en la parte de eh, deporte ampliamente practicado, lo cubre. Más aún con lo que pasó ahora en pandemia, más aún con lo que pasó ahora en las redes sociales, la aparición de los grandes maestros que youtubers, Rey Enigma, y grandes jugadores de ajedrez, grandes masificadores. El ajedrez ya lo conocen todos, Fiverr. Y sin miedo a exagerar, niños de 7 8 años ya están viendo videos de ajedrez y te hablan de ajedrez y buscan jugar con sus papás, mamá, lo veo ahora a diario, familiares ajedrez. Entonces, por ese lado el ajedrez cumple. Y por el otro lado, en el caso del antidoping, pues yo como árbitro FIDE he podido apreciar que en el handbook o en las leyes del ajedrez hay una no muy pequeña parte del handbook que está destinada a este antidoping. Entonces estamos, pues creo que con creces superamos estos requisitos. Y yo digo, hasta este momento hemos esperado nosotros poder participar. Nosotros me refiero a la FIDE, ¿no? Como organización, de poder participar en los Juegos Olímpicos. Recién ahora que se han cumplido tantos años, hemos tenido la iniciativa
¿No lo hemos intentado, Fiverr? ¿Qué nos falta? Yo diría que ya deberíamos estar entonces. Sí, es cierto. O sea, ampliaste muy bien este tema. Como les decía, es un primer filtro. Estos dos requisitos, obviamente, cumplir todo lo del olimpismo que está en la Carta Olímpica, tener un reglamento general, es pues un reglamento específico del deporte, una lógica interna. O sea, todas estas cosas ya las cumplimos porque incluso ya desde 1999 aparecemos allí como un deporte olímpico reconocido por el COI, que es el Comité Olímpico Internacional. Bueno, lo del doping, eh, sí lo hemos adoptado, sí tenemos nuestro propio reglamento antidoping. Falta quizás aplicarlo un poco. He participado en torneos donde se hacen pruebas antidoping, pero realmente no en todos. Creo que allí sí podríamos fortalecernos un poco, porque tampoco hay claridad de estas sustancias que podrían ayudarnos, que este podría ser otro podcast y que realmente sí nos ayuden para el rendimiento ajedrecístico. Pero bueno, digamos que estos dos temas en generales hemos estado muy disciplinados cumpliéndolos y bueno, en cuanto al tema de si lo hemos intentado, pues precisamente para estos Juegos Olímpicos de París 2024, eh, el presidente de la FIDE, Arkady Borkovic, y junto con un alto funcionario, Bachar Kotlin, que aparte de ser un alto funcionario de la FIDE es el presidente de la Federación Francesa, pues estuvieron haciendo su gestión para estos Juegos de París 2024. Y teníamos muchas intenciones, el pueblo ajedrecístico, la comunidad ajedrecística, digamos que estábamos muy entusiasmados y teníamos una luz allí, una fe de que podía lograrse debido a que precisamente se cumplían los 100 años de la FIDE, se fundó allí en París y se cumplían 100 años. Y aparte, pues, eh, el ajedrez viene con mucha fuerza, entonces pensábamos que quizás esta sí iba a ser la vencida, pero en realidad, pues, no se logró, no logramos estar allí lastimosamente, pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir eh, haciendo este tipo de gestiones, seguirlo intentando y bueno, esperemos que en un futuro sí podamos lograr estar allí en este importante evento. Va, totalmente entendible. Bien, entonces, claro que tenemos la iniciativa, que ya hubo la iniciativa, que ya hubo la propuesta y que no es que no se esté intentando o no se esté trabajando en ello. Pero acá en este tema lo podemos tocar incluso tal y como lo hacemos de manera individual muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros quisiéramos que el ajedrez sea parte del currículo educativo, sea parte de la educación básica regular, algunos, ¿por qué no?, de la educación universitaria, pero viene un detalle importante, que al momento de incorporar una nueva actividad como es el ajedrez, pues todo tiene su costo. El tiempo es limitado y muchas veces tenemos que ver, ok, ¿no? ¿Qué actividad del colegio, de la institución tendría que ser reemplazada por el ajedrez o tendría que ser minimizado su tiempo de dictado? Y quizá por ese lado también podríamos ver esta situación en la que el ajedrez desea ser parte de los Juegos Olímpicos. Porque, por ejemplo, acá Fiverr justo eh, tuvimos algunos datos que pude apreciar también y acá les comparto a todos una lista de los deportes que han participado en los Juegos Olímpicos París 2024. Tenemos en total 32 deportes. ¿Sí? 32. Consideremos también que los Juegos Olímpicos no es que es todo el año, ¿no? Tenemos todo el año para desarrollarlo. No, es un tiempo limitado, es un espacio limitado y han habido 32 deportes, Fiverr, de los cuales, bueno, algunos ya somos estamos enterados de los nuevos deportes que han habido, como el breaking, la escalada deportiva, el surf, el skateboarding. Entonces, hay otros deportes que sí constantemente participan de estos Juegos Olímpicos, pero vemos que hay espacio, si no sé si es el espacio, Fiverr, hay espacio, oportunidad, que todavía se incorporan nuevos deportes. Entonces, en base a eso podría venir la pregunta que muchos también nos podemos hacer en base a esa información es, ok, ¿por qué estas nuevas actividades deportivas sí fueron incorporadas, sí fueron consideradas
en los Juegos Olímpicos París 2024 y el ajedrez no? Una pregunta un poco amplia, pero podemos ir ahí cada vez especificándola un poco más. Así es, bueno, tenemos 4 deportes que fueron incluidos para estos Juegos de París 2024. Antes de estos Juegos, pues el cupo era 28. O sea, no es que como se expanda, puedan incluir todos los deportes, porque hay allí un tema logístico, hay un tema de la cantidad de deportistas, que normalmente son 10.500 deportistas, eh, 5.000 miembros del personal de apoyo para los atletas y entrenadores acreditados y 310 pruebas. O sea, esto está todo en la carta olímpica que les vamos a dejar en la descripción para que cada uno vaya y consulte. Hay un límite para todo, hay un límite de tiempo, hay un límite de escenarios, los Juegos Olímpicos duran tantos días. Entonces, son muchas variables que hay que tener en cuenta. No es solamente, ven, yo soy buen deporte, por favor, méteme allí para los próximos. No, no es tan fácil. También se trabaja un tema de deportes de exhibición. En el pasado se ha trabajado, Claro. que son deportes que ingresan allí, no al programa como tal, oficial, sino que simplemente para que la gente los vea y si gusta, los ponen para los próximos. Como nota curiosa, para estos Juegos de París no hubo deportes de exhibición, solamente hubo esos 4 nuevos oficiales que al parecer ya se está expandiendo el número a 32 Ujú. deportes. Y bueno, también tiene que ver con lo que la sede proponga, que esto es bien importante. Dependiendo de donde se hagan los juegos, entonces la sede seguramente también va a mirar en qué deportes son fuertes. Por ejemplo, en Tokio entró el béisbol y el karate, ¿sí? Pero es que estos son deportes donde Japón es potencia mundial, donde tienen posibilidad de ganar medallas. Entonces, seguramente allí Francia, pensando en esa posibilidad de las medallas y en verse fuerte, escogió esos 4 deportes. Y bueno, también como para renovar un poco el tema de los deportes, para mostrar las nuevas tendencias. Entonces, hay requisitos, hay un primer filtro de que cumplamos con unas cosas, pero también existen otras variables muy importantes como cantidad, como tiempo, como que la sede lo pida, como que el COJO, que es el Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos, apruebe también los deportes y esto tiene que ser con años de anticipación, que se haga la propuesta para ir diciendo, bueno, yo en 7 años quiero estar en los Juegos, en 3 años quiero estar y presentamos una propuesta llamativa e innovadora que llame mucho la atención a nivel de la comunidad de los Juegos Olímpicos, pero a nivel mundial. Y bueno, es allí donde tenemos una posibilidad de poder ingresar. Y con todo esto, incluso, bueno, con las redes sociales, ¿no? Qué importante es y con lo que hemos visto todos, porque han salido memes, incluso reels acerca de esto, hemos quizá roto un paradigma, Fiverr, y no sé tú qué opinas, en el sentido de que, y lo voy a compartir porque me pareció genial, la verdad, este aspecto me pareció genial y se puede complementar en el podcast que estamos grabando el día de hoy, y es que dentro de los deportes que hemos podido apreciar en estos Juegos Olímpicos, hubo una actividad deportiva que parecía, era una actividad deportiva, pero también no sabíamos si era una actividad deportiva o los dobles de John Wick. Y los dobles de John Wick de cada película, John Wick 1, 2 y 3, porque de verdad salieron increíbles, llamativos, algunos súper llamativos, otros en realidad simples y sencillos, ¿no? Como el turco, que fue increíble llamó bastante la atención, pero no me voy a centrar en ese impacto mediático que han tenido, sino que me voy a centrar en un paradigma y ese paradigma que tenemos que tiene relación nuevamente con la definición que podemos tener de deporte respecto al ajedrez, que nuevamente los invitamos para que vean el video y puedan ampliar un poco esta información, y acerca del movimiento. Uno podría pensar, no, sí, dime lo del COI, perfecto, me parece interesante, los deportes, que esté considerado, que esté masificado, pero en el ajedrez, no hay actividad deportiva, podrían decir algunos, porque no hay un movimiento, ¿no? No hay una parte de ejercicios, pero aunque eso no es tan cierto,
haciendo una comparación, para hacerlo más sencillo, más amigable, vemos entonces que en lo que respecta al movimiento, en el caso de estas actividades deportivas, como es la que estamos viendo a continuación, no es que haya tampoco tanto movimiento, ¿verdad? Se enfoca en lo que es la habilidad, la puntería, esa habilidad que incluso en el ajedrez también la tenemos que replicar cuando realizamos los movimientos, ya sea la modalidad de juego y demás. Entonces, ese paradigma, Fiverr, no es quizá uno de los motivos por los cuales el ajedrez todavía no está incorporado en los Juegos Olímpicos. Y es así entonces que, en tu opinión, me gustaría saber, ¿todavía tú crees que se puede luchar un cupo, un espacio dentro de esta cantidad de tiempo limitado que tienen los Juegos Olímpicos, tiempo limitado que tiene de cantidad de deportistas, espacio limitado para la organización y de deportes a considerar? ¿Tenemos un futuro ahí? ¿Podremos en algún momento ingresar considerando todos los reglamentos necesarios, todos los requerimientos y demás? Y si en caso es así, si tenemos una oportunidad, un futuro, Fiverr, en los Juegos Olímpicos, ¿qué podemos hacer para poder alcanzar eso? ¿Qué podemos realizar? ¿Qué podemos, como institución, como deporte de ajedrez, qué nos falta? Muy bien, llegaste al punto más importante de esta conversación. Bueno, sí, me pareció muy interesante allí lo del casting para John Wick. Espectacular estas imágenes que nos trajo el tiro deportivo. Y sí, haciendo un paralelo, pues el tiro deportivo tampoco es que sea, bueno, como dice el lema allí de Pierre de Coubertin, que los Juegos Olímpicos, bueno, para aclarar algo, empezaron los modernos en 1896. El señor, el barón Pierre de Coubertin creó el Comité Olímpico en 1894 y los Juegos empezaron en 1896 allí en Grecia nuevamente. O sea, como retomando ese legado que dejaron los juegos de la antigüedad. Pero bueno, entonces allí hay un lema que es Citius Altius Fortius, que es una locución del latín que significa más rápido, más alto, más fuerte. Entonces allí hay unos deportes, como es el caso del ajedrez, que parece que no se cumple tanto esta primera parte, pero es que más rápido no necesariamente significa el movimiento del cuerpo como en una carrera de natación o de atletismo, sino que también puede ser pensar más rápido, hacer las cosas más rápido, ser más fuerte, más alto, pero en otros temas diferentes de arte competitivo y precisión, que es como esa categorización donde entra el ajedrez, el tiro con arco, el tiro deportivo, ¿sí? Es una clasificación, es un grupo en el cual se encuentra el ajedrez. Quizás muchos pensaríamos que de pronto podríamos estar en la clasificación de deportes de combate, ¿sí? El ajedrez puede ser un deporte de combate, puede aplicar incluso más en esta categorización, pero bueno, ese también será otro tema. Ujú. Entonces, deportes como tiro con arco, tiro deportivo y ajedrez tienen, digamos que, otras habilidades. Entonces uno puede pensar, si estos deportes están, ¿por qué el ajedrez no está? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Sí, como les dije, muchas veces hay que concentrarse un poco más en el tema de, bueno, ¿qué nos falta a nosotros realmente? ¿Qué hacemos nosotros para poder ingresar allí? Entonces, eh, pienso que hay dos tipos de cosas que podemos hacer. Primero voy a mencionar el tema diplomático, ¿sí? El tema político, el tema de cómo empezamos a hacer las cosas bien para poder estar allí. Entonces, pienso que nosotros como ajedrez, lo primero que debemos hacer no es ir allá al Comité Olímpico, al Comité de los Juegos, al comité organizador, a proponernos como deporte. Yo creo que estamos empezando en un orden, en desorden, ¿sí? Pienso que lo primero que hay que hacer es mejorar las relaciones entre federaciones de ajedrez de cada país tiene una federación, con los comités olímpicos locales de ese país, Ujú. ¿sí? O sea, que todas nuestras más de 190 federaciones tengamos muy buena relación diplomática con nuestros comités olímpicos nacionales, ¿sí? Y así, de esta forma,
buscar ingresar en los juegos regionales, ¿sí? Juegos centroamericanos, juegos suramericanos, bolivarianos, africanos, asiáticos, hacer como una especie de campaña mediática. Por ejemplo, Colombia creo que lo estamos haciendo muy bien, por ejemplo. Hay muy buenas relaciones con el Comité Olímpico, con los ministerios de deporte, pero principalmente con el Comité Olímpico. Entonces, si todos empezamos desde esta primera parte y empezamos a unirnos, a estar en las reuniones con ellos, a mostrarnos, a invitarnos a que conozcan nuestro deporte, entonces ya nuestro Comité Olímpico ya no vamos a remar solos, sino que vamos a tener comités olímpicos y federaciones de cada país para empujar allí esta propuesta mediática. Tiene que ser una propuesta agresiva, que aparezca, meterle mucho al tema de la publicidad para que nuestro deporte pues, pueda ingresar en unos futuros Juegos Olímpicos. Esto en cuanto a lo institucional, Diego. Claro, y es importante lo que tú recalcas, ¿no? El desorden. Porque, y con desorden no quiere decir pues que no tengan un protocolo, un proceso establecido, no tengan la iniciativa, no tengan una estructura. No, la tienen y la realizan y la proponen y está excelente. Pero quizá el desorden está justo como ajedrecistas, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos o empezamos a calcular líneas o variantes, tenemos un orden, tenemos una metodología para ver qué jugadas candidatas debemos analizar primero, qué jugadas candidatas debemos analizar después, qué componentes de la posición debemos tomar en cuenta primero. Y creo que quizá eso falta. Y lo vemos cuando conversamos y lo vemos en las redes, cuando las personas dicen, ¿no? Hey, deberían las instituciones, pero se van a las cabezas, a las instituciones internacionales, cuando en realidad primero nosotros como institución nacional deberíamos hacer ese trabajo de poder, ok, acá lo hacemos bien, está demostrado, está comprobado, lo tenemos realizado, perfecto, esto que funciona de manera micro, podemos ahora en conjunto presentarlo de manera macro. Y creo que, como tú mencionaste en algún momento, ¿no? No solamente la información se comparte, sino que el que una persona, una institución, busque su beneficio haciendo las cosas bien, organizando de manera estructurada, sistematizada, el deporte del ajedrez en su país, eso nos hace bien a todos, porque eso permite generar lazos y de manera global luego ya dar una fuerza más consistente a la presentación del ajedrez en las actividades deportivas. Yo creo que sí. Yo creo que se está logrando, Fiverr, de repente no al ritmo que quisiéramos, ¿no? Pero la virtualidad nos ha golpeado, pero preciso, creo yo, en el ajedrez. Es una herramienta importante para ello y creo que por ese lado se está avanzando. Pero ahora, Fiverr, eso es institucionalmente, que quizá nosotros como personas individuales pues no tenemos un gran impacto, ¿no? Esperamos que se haga, proponemos que se realice, pero no tomamos la decisión, no podemos tomar acción de manera directa. En el caso de nosotros como deportistas, como masificadores, como jugadores, como entrenadores, incluso como coordinadores, ¿no? Dentro de nuestra participación en este bonito deporte, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué actividades, qué acciones podemos llevar a cabo para dar ese granito de arena que permita luego en un futuro lo que todos creo como ajedrecistas deseamos y anhelamos y que creemos que es válido, que está fundamentado y que es bueno, que es que el ajedrez puede incorporarse a los Juegos Olímpicos? Bueno, Diego, pues mira, bueno, primero quiero aclarar que cuando menciono la palabra desorden, no se trata precisamente del protocolo que tenga nuestra institución principal, la FIDE, para ir a hacer, eh, a solicitarnos como deporte olímpico, sino que me refiero a que nos hace falta un plan, lo que hacemos todos los días en ajedrez, un plan, pero que venga desde la base, desde nosotros como deportistas, desde cada país, ¿sí? Entonces, visionarnos, hacer un plan estratégico, una estrategia y después meterle así táctica para poder lograr que podamos estar en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, ya retomando el tema que dices, listo, claramente está, las instituciones, la FIDE se apoyan en instituciones locales, las instituciones locales se apoyan en comités olímpicos para buscar la forma de ingresar a estos juegos multidisciplinarios locales de regiones,
Sí, porque uno está, nosotros como ajedrez tenemos panamericanos, tenemos centroamericanos, tenemos suramericanos, tenemos torneos asiáticos, europeos, pero de nuestro deporte solito allí. La idea es ingresar a esos juegos regionales, pero multideportivos, donde están los demás deportes, porque es allí que tenemos una ventaja de que si estamos y participamos en estos eventos, van a llegar más recursos a nuestro deporte, lo van a apoyar más porque dan unas medallas y los gobiernos, los ministerios deportivos, las secretarías de deporte de cada país, como se llame en su país, la institución que rija el deporte se va a medir su gestión es con medallas en esos juegos específicos. Y si ajedrez está allí, tenemos la posibilidad de tener más recursos, más apoyo, más patrocinio. Bueno, ahora, en cuanto a lo que debemos hacer los deportistas, yo creo que lo primero es eso, creernos deportistas. Nosotros no somos jugadores de ajedrez, somos deportistas de ajedrez. Y como tal debemos vernos. Entonces, el tema del trasnocho, el tema de los buenos hábitos, el tema de practicar actividad física, el tema de cuidar nuestra salud, de dormirnos tempranito, el tema de levantarnos temprano, de cumplir con entrenamiento, los entrenadores ser muy organizados con el tema de sus planificaciones, sus planes de entrenamiento, tenerlo todo sistematizado, los árbitros estudiando muy bien su reglamento, los administrativos del ajedrez haciendo muy bien sus cosas y hacernos quedar muy bien en estas reuniones administrativas y en todo su discurso. O sea, tenemos que estudiar también, es importante que los que dirigen las partes administrativas y los que dirigen los entrenadores y todo el mundo, estudiemos los reglamentos internacionales. Todo el mundo tiene que saberse esa carta olímpica de memoria, el tema del doping. Bueno, ya también para vernos un poco más vistosos, pensaría yo que en las propuestas debe ir de pronto las modalidades rápidas, que son un poco más vistosas, aunque también la modalidad clásica de largo aliento allí podría asemejarse, digamos, a la carrera de maratón, pero bueno, es que son varias partidas. Entonces, este es otro tema allí de que las modalidades rápidas quizás eh, sea un poco más vistosas para el tema de los Juegos Olímpicos, para este evento puntual. Y hay otro concepto que es el tema ético, el tema de la compra y venta de puntos. Creo que eso no nos da muy buena imagen y no hace parte o no va con el tema de la filosofía olímpica, ¿sí? Que es una parte muy ética. Y en el ajedrez, digamos que normalizamos cosas que no son tan éticas. Bueno, ahora, hay un tema que sigue es de reglamento, que es un tema del pacto de tablas, pero siento que para los Juegos Olímpicos no sería tan vistoso, no sería tan bien visto el tema del pacto de tablas. Que creo que de todas maneras los Juegos Olímpicos son un espectáculo, hay que buscar la forma de acomodar nuestro reglamento, nuestra propuesta para que tenga más eco y podamos lograrlo en algún momento este tan anhelado sueño que tenemos allí de que podamos participar en este gran evento. Algo importante, dos puntos. Bueno, el primero que recuerdo que mencionaste es eso, ¿no? Hacerlo más vistoso y estructurar la propuesta y de repente ser abiertas en esas posibilidades. Es cierto, la modalidad rápida va a ser más vistosa, incluso una modalidad blitz es muy vistosa, yo creo que sí. Ahora, con la analogía que tú acabas de hacer de la maratón, ¿por qué no? O sea, interesante sería, así como en las carreras hay maratón, 100 metros, 250, 500 o 1000 metros, interesante de repente sería, ¿no? Una en ajedrez, en los Juegos Olímpicos, clásica, rápida, blitz y bullet. No sé, lanzo ideas. No lo tengo evaluado, pero que podría ser interesante. Los bullets, como en los 100 metros, uno espera, ansioso, la ansiedad, y esos segundos que tú estás en la televisión viéndolo, no te despegas. Y la maratón es otra estructura, en donde no vas a estar viendo toda la maratón y de igual manera en el ajedrez de repente no vas a estar viendo toda la partida clásica, pero por momentos te van dando información cómo viene desarrollándose la maratón, quién va primero, quién va ganando y de igual manera podría ser el ajedrez. Y al final en los últimos minutos enfocan ese último rollo. Entonces hay que ser bastante abiertos en el sentido de que los otros deportes tienen mucho que enseñarnos. Y es cierto lo que decías, que el ajedrez se ha separado, o no sé si se ha separado, o simplemente por cuestiones
de la vida en realidad llegó a tomar su propio rumbo en muchos aspectos y empezó a hacer sus propias actividades. Y eso, aunque es cierto, genera un sentimiento de independencia del ajedrez, pues no, dejamos de enriquecernos de esas otras actividades deportivas. Tiene mucho que enseñarnos y quizá estamos descuidando esa oportunidad de aprender de esas actividades deportivas. De todo podemos obtener algo, hay que ser integrales en ese aspecto. Y lo otro que también me gustó, me agradó y lo resalto, es creérnosla, el hecho de que somos deportistas. Y es un factor, Fiverr, que inclusive en lo personal, a mí me está, no creérmela yo, pero sí cuando lo trabajo, lo trato de trabajar, cuesta que alguno se la crea. Actualmente en una universidad en la que laboro, ya el paradigma de que el ajedrez es un deporte se ha implementado en la parte administrativa, en la parte institucional, lo tienen como una actividad deportiva, pero no solamente lo tienen de nombre, sino lo tienen de estructura. La selección de ajedrez tiene y debe estar entrenando con su preparador físico. Debe tener un preparador físico. Debe hacer sus pruebas. En esta universidad que tienen gran tecnología para este tipo de pruebas, que desconozco un poco en el ámbito deportivo, Fiverr, pero increíble, las máquinas y demás, tienen un registro. Ok, ajedrez es un deporte, sí, todos deben tener su registro, tienen sus metas, empiezan a trabajar con el preparador físico determinados aspectos o componentes que son más importantes para el ajedrez. Entonces, se logró cambiar el paradigma, la visión, la mentalidad institucional. Pero luego vamos a los deportistas y cómo es. A los que ya tienen ya impregnada la mentalidad, o en su mente, perdón, el paradigma de que el ajedrez puedo ser gordo, flaco, puedo comer, no salgo a hacer ejercicio y aún así juego bien. Por ahí en algún momento que hablamos, ¿no? Ese paradigma de que algunos decían, ah, no, yo cuando tomo una copita de vino juego mucho mejor. O sea, tienen esas ideas impregnadas en la mente, no entrenan, no entrenan, no van a esas actividades. ¿Y quiénes sí van? Aquellos que se han formado en la universidad y que desde su formación deportiva en la universidad ya tienen ya ese paradigma. No, tú eres un deportista y eres parte de las actividades deportivas. Pero aquellos que se formaron fuera, que como nosotros, ¿no? Y que de repente desde un primer momento no tuvieron ese paradigma es impreso en su mente, les cuesta hacer ese paso de que, oye, tienes que prepararte físicamente, porque eres un deportista. Y es algo, creo, Fiverr, que es muy importante, lo que has mencionado, y que es algo que nosotros, como entrenadores, deberíamos trabajar con mucha importancia. Yo era uno quizá de los que no, sí lo consideraba, sí lo tomaba en cuenta, pero no lo exigía, no lo planteaba en un plan de entrenamiento. Y es algo, creo que actualmente nos falta a muchos de nosotros y que es importante considerarlo y que creo tenemos que hacernos profesionales en eso. Podemos saber técnica, tácticas, estrategia, enseñamos finales y demás, pero cuando tratamos de trabajar el aspecto psicológico, el aspecto físico, no tenemos, es verdad, que ser expertos del tema, pero por lo menos para dar un primer paso, para enseñarle a nuestros estudiantes que son deportistas, deberíamos ya ir incorporando eso de nuestros planes de entrenamiento y por lo menos pues un aspecto básico para que cuando crezcan ya tengan esa mentalidad y pueda ya diversificarse a los demás. La verdad que ese punto sí, Fiverr, lo resalto y bastante importante creo que lo hayas mencionado. Así es, Diego. Bueno, son muchas cosas por hablar, muchas cosas por decir acá sobre el tema. Es un tema muy abierto. Igual, si nos quedó faltando alguito, los invito a que comenten este video, a que nos cuenten sus experiencias, a que también nos digan desde a dónde nos escuchan para saber a quién saludamos en un próximo episodio. Bueno, tema amplio, tratamos de resumirlo, de resumirlo un poco. Lo primero que creo que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos, creernos las cosas, no ponerle excusas al tema de la preparación física, al tema de portarnos como deportistas. No nos escudemos en que yo juego mejor así
yo estoy gordo y juego mejor así, yo trasnocho, ingiero alcohol. Hombre, la pregunta siempre va a ser, ¿qué tal si lo hicieras todo bien? Si así juegas bien, ahora imagínate haciendo las cosas mejor y seguramente tendrás unos 100 puntos más de Elo. Bueno, Diego, entonces creo que se cumplió el objetivo. Vamos a dejar acá por hoy. No se les olvide darle like, seguirnos, compartir este video allí en los grupos con las tías y los tíos de familia, que les diga, mire, allí la duda que tienes, estos compañeros, este colombiano, este peruano, las están resolviendo, compartirlos en grupos del club, es un grupo de la federación, porque yo creo que un tema muy importante es que todos nos capacitemos, que hablemos un mismo idioma, pero un idioma basado en temas de ciencia, que también hay que hacer muchas investigaciones para que nos crean, en temas de ciencia, en temas de manejar los mismos datos, de reglamentos, porque si no va a quedar la especulación. Y si nosotros mismos nos mostramos con dudas, pues imagínense qué puede pensar la otra gente que no hace parte de este deporte. Bueno, como siempre, Diego, un saludo, un gusto compartir este espacio, se aprende mucho hablando con usted y bueno, nos vemos en un próximo episodio de este su podcast favorito, Entre Casillas. Así es, Fiverr. Así que ya saben, cuando estén en la conversación en casa y les digan, no, el ajedrez, ¿cómo va a estar en juego en los Juegos Olímpicos? Acá ya tienes el video, compárteselos o tú mismo. Ya tienes las herramientas y la información para poder sustentarlo y poder conversarlo. Y como Fiverr dijo, muy agradecidos con todos ustedes por compartir este espacio con nosotros. Ahí los estaremos leyendo en la caja de comentarios. Cualquier tema adicional que te parezca interesante o algún punto que te haya dejado dudas, no dudes en hacérnoslo llegar y lo estaremos tomando en cuenta para una próxima conversación en tu podcast Entre Casillas. Nos vemos, un abrazo fuerte y que tengan una buena semana. Nos vemos, Fiverr.